Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Buenos días para todos. El día de hoy estaremos hablando en el podcast de lo que comúnmente llamamos dislocación o luxación del hombro, lo que en términos científicos se denomina como inestabilidad glenohumeral. Yo soy el doctor Pedro Castillo, ortopedista, especialista en traumatología deportiva y cirugía articular. Lo primero que tenemos que destacar es que la articulación glenohumeral o la articulación del hombro es la articulación más móvil de nuestro cuerpo. Desde el punto de vista anatómico está constituida por la glenoides, que es parte de un hueso llamado la escápula, y la cabeza del húmero, que tienen una relación ósea bastante discrepante. El húmero es una esfera de 360 grados y la glenoides se comporta como un platillo que recibe a la cabeza del húmero. Estas, a pesar de tener cierto grado de discrepancia desde el punto de vista óseo, se mantienen íntimamente relacionadas y articularmente estables a través de los estabilizadores, dentro de los cuales destacamos el famoso manguito rotador y la cápsula articular. El hombro tiene una propiedad neuromuscular llamada propiocepción y es la capacidad de esa conexión entre el músculo y nuestros terminales neurológicos para mantener esa función al 100% del movimiento y de la estabilidad. 57 personas de cada 100.000 han sufrido una luxación de hombro. Si además desarrolla deportes de contacto, esta recurrencia aumenta a casi un 72%. La fisiopatología de la luxación de hombro está muy bien descrita. El paciente sufre un traumatismo posterior con el brazo en abducción y rotación externa, es decir, separado de su cuerpo, y esto produce que el hombro o la articulación glenohumeral se salga de su sitio. El examen físico de un paciente que tiene inestabilidad glenohumeral es muy característico. El paciente tiene miedo de hacer el movimiento que por primera vez le produjo la luxación, es decir, separar el brazo y rotarlo hacia afuera, signo que se llama de aprensión positiva. Cada paciente tiene sus características muy marcadas para ser un paciente predispuesto a hacer una luxación, como por ejemplo las estrías en la piel son una evidencia marcada de hiperlaxitud, lo cual predispone a la patología de la inestabilidad glenohumeral o luxación de hombro. El diagnóstico preciso debe contar con buenas imágenes, incluyendo rayos X, tomografía y resonancia para evidenciar la lesión más importante llamada lesión de Bankart, que es la lesión del labrum en el borde anteroinferior de la glenoides. En el año 1930, Blundell-Bankart describe la lesión de inestabilidad de la cabeza del húmero a través del fibrocartílago o en aquel momento llamado ligamento glenoideo. En su paso hacia adelante cortaba esta estructura. En aquel momento no contábamos con estudios tan profundos como la resonancia, pero ya se tenía descrito esta lesión de luxación del hombro. Hoy en día la lesión de Bankart se define como la ruptura del complejo anteroinferior cápsulo-lateral que se desprende de la cavidad glenoidea. Puede tener fragmento óseo o no. Si tiene fragmento óseo, se denomina Bankart óseo. Una vez que diagnosticamos la lesión de Bankart, tenemos que proceder a descartar que esta lesión venga acompañada de un defecto óseo. Al principio hablábamos de este defecto mayor de un 25% nos traía riesgos en nuestra reparación artroscópica. Hoy día ese índice ha bajado hasta 13.5. Pero no solo debemos descartar la lesión de hueso en la glenoides, también tenemos que diagnosticar y descartar la lesión de hueso a nivel de la cabeza humeral, llamada lesión de Hill-Sachs. En 1940, dos médicos radiólogos, Harold Hills y Maurice Sachs, se unieron para desarrollar un trabajo de un defecto que habían venido describiendo en pacientes postraumáticos de caídas que tenían luxaciones de hombro. Este defecto se logró definir como el defecto
póstero superior de la cabeza del húmero llamado defecto de Hill-Sachs. Luego de entender los aspectos técnicos de la lesión que puede producir inestabilidad del hombro, tenemos que determinar si nuestro paciente tiene lesión tanto en la glenoides como en la cabeza del húmero, llamada defectos bipolares. Generalmente son lesiones que ameritan reparación quirúrgica y la mayoría necesita un bloque óseo para compensar estas lesiones enganchantes. Es importante que clasifiquemos nuestro paciente con los índices de severidad que nos propuso Lauren Lafosse. Hay 3 factores importantes, los cuales son la edad. Menor de 20 años tiene mayor riesgo, deportes de contacto como rugby o fútbol americano y las pérdidas óseas, tanto de la glenoide como de la cabeza humeral. Una vez que tenemos bien clasificado y bien determinados los índices de riesgo de nuestro paciente, planteamos nuestro tratamiento. Al principio, el tratamiento conservador puede dar muy buenos resultados a través de la fisioterapia, el fortalecimiento de toda la musculatura de la cintura escapular, el manguito rotador, reeducando la musculatura para evitar una nueva luxación. Cumpliendo con el tratamiento conservador y siempre dándole un chance al paciente, pasamos a una segunda etapa que es el tratamiento quirúrgico. La mayoría de los pacientes que tienen lesiones recidivantes, más de una luxación, se considera un paciente inmediatamente quirúrgico, con la necesidad de hacerle una cirugía artroscópica. Hoy día tenemos la tecnología para reparar este tipo de lesiones a través de una cámara mínimamente invasivo, restituyendo la función y la biomecánica de la articulación, para devolver a este paciente a sus actividades físicas y deportivas del día a día, sean de alta competencia o de recreación. Las luxaciones glenohumerales o las bien llamadas luxaciones de hombro son patologías muy comunes y que tienen hoy día una resolución con resultados 100% satisfactorios. Devolvemos a nuestros pacientes a su cancha, devolvemos nuestros pacientes a su deporte, devolvemos nuestros pacientes a su pasión. Les habló el Dr. Pedro Castillo. Gracias por escuchar y nos encontraremos en un nuevo podcast, en este espacio radial y auditivo destinado para las ciencias médicas y la información certera para nuestra comunidad de pacientes. Saludos y nos vemos en cancha. Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.